Rápidamente algunos anuncios, por lo menos los de esta semana. El día viernes tenemos nuestra reunión, nuestro servicio de oración. Ese día también estamos ayunando. Este sábado hay reunión de jóvenes, ¿es correcto? Este sábado hay reunión de jóvenes de 11 a 18 años para que invite a jóvenes o venga usted mismo o si conoce a alguien traiga a un joven. Y creo que es todo por esta semana. No, el domingo también, este mismo domingo hay curso para padres, ¿verdad? Escuela para padres, domingo 16 a las 3:30, ¿sale? Entonces, vamos a compartir de la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro 2, 9 y 10, el versículo de este mes, y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 2, 9 y 10. ¿Cuántos están ahí? Vamos a esperar un poco. ¿Todos? 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por este honor y esta dicha de poder compartir tu palabra, Señor. Te queremos pedir que tu palabra y que tu Espíritu Santo estén actuando, Señor, en nuestros corazones, abriendo, Señor, nuestro entendimiento y abriendo también nuestro espíritu, Señor, para poder en práctica lo que el día de hoy quieres hablar a tu pueblo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que estés el día de hoy visitándonos y que tu presencia se pueda manifestar en medio de nosotros. Rechazamos cualquier espíritu de distracción, cualquier espíritu de sueño, cualquier situación o espíritu que atente en contra de tu autoridad, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, voy a tratar de ser breve, pero no sé si lo vaya a lograr, pero lo vamos a intentar. Cuando leemos este versículo, leemos una condición de un pueblo que ha alcanzado misericordia y de un pueblo que antes no era pueblo de Dios, pero ahora ha sido pueblo de Dios, ¿ok? Ese es el primer fundamento que tenemos que entender. Leemos esta escritura y entendemos que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ya hemos alcanzado misericordia, que antes no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo? Esta situación hace que el versículo 9 precisamente sean características o rasgos de nuestra identidad y de nuestras funciones. Cuando hablamos, dice aquí, mas vosotros sois linaje escogido, hablamos que ha habido una elección por parte de Dios para que nosotros podamos seguir y continuar con su reino, con la raza, por así decirlo, de gente espiritual que está obedeciendo y que está reproduciendo lo que Dios es, pero en esta tierra. Cuando hablamos de real sacerdocio, aquí cambia un poquito la cosa, porque habla acerca de una función, o sea, real sacerdocio viene implícito que hay obviamente un título, pero este título conlleva funciones y requisitos, por así decirlo, ¿ok? Entonces, después habla acerca de una nación santa y de un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El día de hoy quiero hablar específicamente acerca de un real sacerdocio. Y la palabra sacerdote en el hebreo es Cohen, y significa oficiar, presidir o dirigir una ceremonia, ¿ok? Ese es el significado literal de Cohen. Y cuando vemos en la palabra de Dios, vemos que este concepto de sacerdote se repetía
o se conocía no solamente en la cultura hebrea o en la cultura israelita, sino que también se conocía en diferentes culturas. ¿Ok? Había sacerdotes egipcios, es más, Jetro, ¿se acuerdan de Jetro? El suegro de Moisés, dice que él mismo era, ¿qué? Un sacerdote, pero de Madián. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar? La idea de esta palabra Cohen es que la persona delegada para ser un sacerdote, una de sus funciones era poder oficiar, presidir o dirigir una ceremonia o lo que sea, ¿no? Vemos a lo largo de la historia de la palabra de Dios, gente y personajes que han sido elegidos por Dios y han sido creados por Dios para poder cumplir esta palabra de sacerdotes, ¿ok? Los primeros que fueron elegidos por Dios y creados por Dios y con un propósito y intención precisamente fue Adán y Eva, ¿ok? Ellos tenían que ser los representantes de Dios en la tierra. Ellos tenían que cumplir con las funciones que Dios les había delegado y ellos tenían que oficiar, presidir o dirigir no una ceremonia, sino que la tierra, la creación de Dios. Y esa es la idea. Esa es la idea que Dios tenía cuando Él crea al hombre, que ellos pudiesen ser sacerdotes. Y precisamente cuando están en el Edén, ellos tenían que trabajar el Edén y podían gozar de cualquier situación que Dios les había permitido tener, pero había instrucciones, ¿no? Ellos desobedecen las instrucciones y entonces son desechados y pierden ahora esa comunión con Dios y por consecuencia también pierden ese oficio que Dios les dio como sacerdotes. ¿Ok? ¿Vamos bien? Quiero que les voy a dar todo el contexto porque creo que es muy importante, ¿no? Entenderlo. Y entonces el propósito fundamental de la humanidad, o el propósito inicial de la humanidad, era poder ser representantes de Dios en la tierra. Era poder dirigir, presidir, poder llevar a cabo que este mundo funcionara. Fallan, son exiliados. Cuando son exiliados, dice que el Edén se cierra, ¿no? Y dos querubines están protegiendo la entrada al Edén y ellos ahora están en una situación totalmente diferente. Seguimos leyendo la palabra de Dios y de repente en Génesis 14:17 se encuentra Abraham, una persona que había escuchado la voz de Dios, que había oído el llamado de Dios, que había obedecido el llamado de Dios, se encuentra con una persona misteriosa que no es muy conocida, que es Melquisedec, rey de Salem. Y aquí es donde se inicia, o por primera vez se utiliza la palabra sacerdote en la Biblia, es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Ok? Entonces, no hay muchos contextos, no hay un linaje detrás de este Melquisedec, no hay una historia detrás de él, no se dice qué es Salem o de dónde surge, de dónde nace. Sin embargo, Salem era la abreviatura de Jerusalén. ¿Ok? Por consecuencia, se da a entender que cuando Melquisedec era rey de Salem, rey de antigua Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. O sea que Melquisedec tenía una función de un mediador entre Dios y la gente de Salem. ¿Ok? Cuando se encuentra con este Abraham, Melquisedec, ¿qué hace? Antes de que Abraham le dé los diezmos, Melquisedec lo bendice. ¿Ok? Y es que esa situación de bendición es algo sumamente importante cuando Dios elige precisamente a la gente para ser sus sacerdotes. O sea, el sacerdocio viene
implica una bendición, ¿ok? Dios bendice cuando tú y yo, bueno, todavía no vamos a llegar ahí, pero cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban recibiendo la bendición de Dios, ¿ok? ¿Vamos bien? Cuando Abraham se cruza con Melquisedec, recibe la bendición de Dios. Ahora, después de esto, viene Moisés y viene Aarón, ¿ok? Y viene un tipo de sacerdocio diferente a los de los demás pueblos. Ahora van a ser sacerdotes y no solamente van a presidir o oficiar una ceremonia o lo que sea, sino que ahora iba a haber requisitos e iba a haber funciones específicas hablando acerca de los sacerdotes dentro del pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Quién fue el sumo sacerdote? El primer sumo sacerdote dentro del pueblo de Israel. Aarón. ¿Ok? Y después de Aarón, ¿quiénes? Sus hijos. Entonces, tenían principalmente tres funciones los sacerdotes. Tenían que estar al servicio del santuario o del tabernáculo. Tenían que estar constantemente atendiendo el tabernáculo, el santuario, todo lo que se ofreciese. Segundo, estaban encargados de la enseñanza de la ley de Dios al pueblo. ¿Ok? Ellos estaban encargados de enseñar la ley de Dios a todo el pueblo. Y tercero, ellos tenían la función de consultar a Jehová a través del Urim y del Tumim. ¿Ok? Del Urim y del Tumim. Tenían tres funciones principales: servicio al santuario, enseñanza de la ley al pueblo y consultar a Jehová a través del Urim y del Tumim, perdón, con M, Tumim. ¿Qué es esto de consultar a Jehová a través del Urim y el Tumim? Bueno, es que el sacerdote tenía un efod, ¿ok? ¿Se acuerdan del efod? Era como un chaleco. Ponías una vestidura especial, lo ponías, y cuando tenías el efod, ibas y consultabas a Dios acerca de cualquier asunto, y Dios daba una respuesta. Un ejemplo es cuando el rey David estaba matando a todos los pueblos de los filisteos, ¿se acuerdan? Cuando estaba viviendo con los filisteos, él a escondidas iba y mataba a todos los pueblos, ¿se acuerdan? Y en una de esas excursiones, bueno, en una de esas salidas, cuando van a pelear en contra de Israel, obviamente ellos tenían una ciudad específica y ellos acampaban, el rey David con toda su gente, y raptan o sí secuestran a sus esposas, a los hijos y a todo el ganado, ¿no? Cuando ellos vienen regresando de la excursión, vienen regresando de la cita con el rey de los filisteos, llegan a su tienda y no hay nadie. Y entonces empiezan a llorar y empiezan a quejarse y querían ya matar a este David. Y entonces David consulta a Jehová, se pone el efod. No recuerdo si él se pone el efod o le dice a Abiatar, que era su sacerdote precisamente, que se pusiese el efod y que consultara a Jehová acerca de qué, acerca de que si podían ir y alcanzar a los que habían hecho esta situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consultar a Jehová, precisamente la gente, el pueblo, iba con el sacerdote y consultaba alguna situación. Iremos y vamos a enfrentar a tal enemigo, podremos ganar, no podremos ganar, Jehová va a estar con nosotros, Jehová no va a estar con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Ok? Entonces, sin embargo, vemos a lo largo de la historia de la humanidad, bueno, no de la humanidad, vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que todos estos sacerdotes fallaban, ¿ok? No podían representar a Dios como debía ser representado. ¿Por qué? Porque pecaban, porque se equivocaban. Recordemos que Aarón, el sumo sacerdote, antes de ser sumo sacerdote, ¿qué había hecho? Había hecho un becerro de oro y había puesto todo el pueblo a que se pusiera borracho y empezara a hacer quién sabe cuántas cosas y
Y entonces después ese mismo Aarón es el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué onda? Después vemos que sus hijos, ¿no?, ofrecen fuego extraño. Entonces, vemos a lo largo de la historia que esta gente, otra figura sacerdotal es el rey David. Sin embargo, el rey David tampoco cumple con esa función que tenemos que entender que es nuestra responsabilidad hacer. Cuando escuchamos aquí en Primera de Pedro 2:9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pues de alguna manera nos eleva la autoestima, ¿no? ¿Sí o no? Nos sentimos bien. Wow, yo soy linaje escogido. Yo soy un sacerdote, el rey. Yo soy una nación santa. Yo soy un pueblo adquirido y es padre. Y Pedro lo escribe muy bien, muy poético. Pero debemos entender que no lo escribe simplemente por escribirlo, por hacer un poema. Es porque hay una función que hacer. A lo largo de la historia, precisamente desde Adán y desde Eva, había una promesa de que iba a venir un hombre que iba a poder restaurar todas las cosas, que él iba a herir a la serpiente, iba a matarla y la serpiente lo iba a herir a él en el calcañar, pero él iba a restaurar todas las cosas. Y ese hombre es ¿quién? Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Y no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino que Él mismo también es el sacrificio expiatorio por la redención de nuestros pecados, ¿ok? Cuando entendemos esto, entonces entendemos el privilegio y el honor de lo que significa o de lo que pudiese ser significado que nosotros seamos real sacerdocio. Creo que a veces hemos leído tantas veces este pasaje que no nos hemos puesto a meditar y realmente a preguntarnos qué significa que yo sea un sacerdote real o un sacerdote del rey. ¿Qué funciones tengo que hacer? Ahora sabemos que en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Señor Jesucristo, ya no se ofrecen sacrificios, ya no hay un santuario único, ya no se consulta a Jehová a través del Urim y el Tumim, pero esas funciones no han cambiado mucho, ¿o sí? Ahora nosotros somos el santuario, ¿ok? O sea, ya no servimos el santuario, sino que ahora nosotros, en los tiempos del Señor Jesucristo, nosotros somos el santuario, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Está aquí? ¿Ya se durmió? En vez de estar enseñando la ley, tenemos que predicar el evangelio. ¿Ok? Estoy hablando de las funciones de los sacerdotes. Y en vez de en vez de que seamos consultados a través del Urim y el Tumim, tenemos que desarrollar una comunicación con el Espíritu Santo, con Dios y con Jesucristo, para poder dirigir nuestras vidas y poder decirle a las demás personas cómo deben dirigir también sus vidas. ¿Ok? Entonces, para estas funciones, en el Antiguo Testamento, había ciertos requisitos para ser sacerdote. ¿Cuáles eran esos requisitos? Ser de la tribu de Leví. Segundo, estar consagrado o santificado para ese servicio. Y tercero, tenían que ser fieles a lo que estaban enseñando y compartiendo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros venimos y Dios nos establece como sus sacerdotes, las
características o requisitos que nosotros debemos tener, ¿cuáles son? Tenemos que haber sido reconciliados a través del sacrificio de Jesucristo con Dios. ¿Ok? Segundo, tiene que haber una confesión pública de nuestra fe. O sea, haber sido bautizados. Hemos dicho abiertamente ¿qué es el bautismo? Ya no vivo para mí mismo, ya no vivo para este mundo, ahora estoy viviendo para Dios. Estoy siendo consagrado para vivir para Dios. ¿Ok? Estoy muriendo a mi vida pasada y estoy renaciendo a una nueva vida. Sucedía lo mismo cuando un sacerdote de la tribu de Leví era consagrado. Él de repente pues decía, sí, yo soy de la tribu de Leví, X o Y, estoy muy contento, estoy muy feliz, y de repente, híjole, yo quiero servir. Yo quiero tener esas funciones que tuvo mi padre o que tuvo quién sabe quién en mi familia. ¿Ok? Te vamos a consagrar. Te vamos a ungir con un aceite, vamos a darte unas funciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y por último, tenemos que vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Y mientras estaba preparando este mensaje, creo que Dios, no creo, Dios me habló y me estuvo mostrando que no hemos entendido lo que significa ser sacerdotes. En general, no solo nosotros, sino el cristianismo moderno no ha entendido lo que significa ser sacerdotes. Hemos entendido que el sacerdote, por definición, es un intercesor, ¿no? Es una persona que se pone entre Dios y el pueblo. Pero no solamente hace eso, sino que tiene las funciones que yo les mencioné. Y vemos también a lo largo de la historia de la Biblia como hombres que han sido llamados a ser sacerdotes, que han participado de esa bendición, no han cumplido con su labor. Y quiero que vayamos precisamente a Levítico 10. Voy a dar 3 ejemplos de cómo es que nosotros también podemos no estar cumpliendo con nuestra función de sacerdotes. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Se van bien? ¿Me van siguiendo? O sea, el ser sacerdote significa que tenemos que cumplir ¿qué? Funciones. ¿Ok? No solo es un título que yo lo uso porque dice la Biblia que está bonito, sino un sacerdote es aquel que cumple ciertas funciones. Un sacerdote es aquel que ha sido reconciliado por Jesucristo, se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y está viviendo y está santificándose en el Señor Jesucristo. Este mismo sirve a la iglesia, sirve su propio cuerpo, predica el evangelio y está en constante comunión con el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver aquí en Levítico 10. Me voy. Es que no se ve aquí. Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercaren me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, sus otros 2 hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho.
ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Primer asunto interesante. Tú y yo somos los responsables de vivir y de entender lo que es lo santo y lo profano. ¿Ok? Los que tienen familia e hijos, ustedes son los responsables de enseñarles a sus hijos entre lo santo y lo profano. El cristiano, el sacerdote cristiano, es el encargado de enseñar con su vida lo santo y lo profano. Profano significa hacer común. Cuando nosotros estamos viviendo una fe ligera, estamos haciendo común el nombre de Dios. Y si hay algo que Dios no es común. Dios es santo. Y nosotros somos los primeros que debemos entender esta realidad y vivir esta realidad y poder enseñar que nuestro Dios es un Dios santo. No es cualquier persona, no es cualquier hombre o ser al cual le puedes hablar y dirigir la palabra como si no tuviese respeto u honra o gloria. Después dice: son ustedes también los encargados de enseñar la ley, los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Ok? Somos nosotros los encargados de enseñar esa ley, esos estatutos, esa palabra de Dios. Les repito, los que tienen familias, en sus hijos, en sus familias y en nuestra vida. ¿Qué sucede? Dice que de repente Nadab y Abiú se les hizo fácil ofrecer algo que Dios no pedía. Se les hizo fácil, decía otra vez Asael, yo creo, y también aquí por eso lo dice, emborracharse. Emborracharse y entrar al lugar santo y ofrecer algo a Dios como si fuera cualquier otro Dios de la tierra, como si fuera cualquier otra persona. Y a veces a nosotros se nos hace fácil vivir en pecado, vivir en iniquidad y venir delante de Dios y presentar nuestra petición y presentar nuestra necesidad. Y todavía enojarnos si Dios no nos responde. Y todavía reclamarle a Dios por qué no nos oye. Cuando muchas veces en nuestra propia vida hay pecado, hay inmundicia, hay mentira, hay malas ondas contra nuestros hermanos, hay falta de perdón, hay amargura, hay odio, hay resentimiento. No podemos presentarnos delante de un Dios santo si nosotros mismos no vivimos esa realidad. ¿Me doy a entender? El ser sacerdote de Dios es un privilegio, es un honor. Quiero que lo entendamos. Y lo voy a repetir hasta que todos digan amén. El ser sacerdote de Dios es un privilegio y es un honor. No cualquier persona puede ser sacerdote. No cualquier persona puede acercarse a la presencia misma de Dios y presentar su vida delante de Él. No cualquier persona puede servir a Dios. No cualquier persona puede estar consagrando su vida para el servicio de Dios. Sin embargo, como cristianos muchas veces hemos diluido esa situación. Pensamos que es un Dios accesible para todos. Pero no es cierto. Dice aquí la palabra de Dios: en los que a mí se acercan, me santificaré. Dios se santifica en nosotros. La pregunta es el día de hoy para todos, empezando por mí: ¿Dios se está santificando en ti? Dios se santifica en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de relacionarte con las personas. ¿Has entendido quién es ese Dios santo? Sí, es nuestro Padre. Claro que sí. Sí, es un Dios que nos ama. Claro que sí. Pero es nuestro Rey. Es nuestro Dios, es nuestro Creador, es nuestro Hacedor. Y tenemos que entender que no es cualquier cosa. ¿Vamos bien?
Ahora vamos a Primera de Reyes 13. Primero el 12, perdón. Primera de Reyes 12. 12:25. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue a causa de pecado, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Ahora vamos al 13:33. Con todo esto, Primera de Reyes 3:73. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado, la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Había habido un problema, había habido una división en el reino. Y Jeroboam dijo, si el pueblo de Israel sigue yendo a Jerusalén a ofrecer holocaustos, Roboam, que era el rey de Judá, se los va a robar y me van a matar a mí. Entonces vamos a hacer dos becerros de oro y vamos a adorar a esos becerros de oro. Y no solamente eso, vamos a poner gente, sacerdotes que estén presidiendo, que estén oficiando, que estén dirigiendo la ceremonia. Esos sacerdotes no van a ser de la tribu de Leví, van a ser los que yo quiera. ¿Vemos? Dice que eso fue causa de pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido un principio que no puede ser violado y no puede ser traspasado simplemente porque sentimos o porque yo vi o porque yo experimenté o porque Dios me habló. No, hay un orden que Dios ha establecido. Se tenía que adorar en Jerusalén. Se tenía que ofrecer sacrificios y holocaustos en Jerusalén. Y los sacerdotes tenían que ser levitas. Cuando tú y yo no seguimos el orden de Dios, entramos en maldición. Cuando tú y yo hacemos cualquiera de esas funciones, ¿cuáles eran las tres funciones que hacemos como sacerdotes del Nuevo Testamento o de Jesucristo? A ver, predicar el Evangelio. Esa es una característica. Somos el santuario.
Por consecuencia, servimos santuario, podemos decir servimos a la iglesia. Servimos a la iglesia, predicamos el evangelio y tenemos una comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos hacer esto, sin los requisitos, no se puede. Cuando queremos ir a predicar el evangelio y nosotros mismos no hemos sido reconciliados con Jesucristo, solamente vamos a ir a hacer el ridículo. Cuando nosotros queremos servir en la iglesia, pero no hemos sido bautizados, por eso la situación de cuando somos bautizados empezamos a servir. Es porque el bautismo hace un parteaguas en nuestras vidas de que estamos consagrados, ¿ok? A Dios. Cuando queremos servir en la iglesia, pero no nos hemos sometido a la autoridad, no hemos sido bautizados y queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, traemos maldición sobre nuestras vidas. Cuando nosotros tratamos de vivir en santidad y en obediencia, pero no estamos en una comunicación constante con el Espíritu Santo, enmarcado en la autoridad de una iglesia, entonces estamos otra vez violando el orden de Dios. Y eso es algo que delante de los ojos de Dios es un pecado. No se puede. Es que se me ocurrió que ahorita yo voy a ir para allá, le voy a decir a unas personas que hagamos una iglesia y que prediquemos y que ahora aquí vamos. Y de esta iglesia, ¿sabes qué? Como que el pastor ya está medio extraño, vámonos de aquí y vamos a hacer otra iglesia, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. No. Estamos usurpando algo que Dios ha establecido. La primer error que podemos cometer como sacerdotes de Jesucristo es no diferenciar entre lo santo y lo profano. Aquí podemos estar usurpando el lugar de Dios y el lugar de un servidor de Jesucristo, un sacerdote de Jesucristo. Decía y compartía el hermano Jorge acerca de un llamado el domingo en la mañana. Ese llamado siempre va a ir enmarcado a una iglesia, a la autoridad de una iglesia. No es, sí, Dios me llamó y ¿cuál es tu iglesia? No, pues nadie. ¿Quién es tu pastor? No, pues nadie. ¿Y a dónde? No, pues nadie. Y yo hago lo que yo quiera hacer. No se puede. ¿Ok? ¿Estamos siendo claros? Y última situación. Vamos a 1 Samuel 2. Ahí estoy en segunda. No se parece. Vamos a leer en TLA del 12. 1 Samuel 2, del 12 al 17. Pero alguien que me ayude a leerlo. 1 Samuel 2, del 12 al 17 en TLA. Sí, dije TLA, ¿no? Está por arriba. Bueno, voy a quitarlo del comentario, ya no me lo. Los hijos de Eli eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar las ofrendas, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Eli y le decía al que presentaba la ofrenda: dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda porque el sacerdote no la quiere ya cocida. A veces alguien contestaba: déjame quemar primero la grasa y luego te llevarás lo que gustes.
Pero el sirviente le respondía, si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde se estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. Y creo que ya está ahí, ¿no? Ahora vamos al 22. Ahí mismo. Maldad de los hijos de Elí. Elí ya era muy viejo y cuando se enteró de todo lo que hacían sus hijos con los israelitas, los llamó y les dijo, ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen. Todos en Israel hablan mal de ustedes. Si una persona ofende a otra, Dios puede decidir quién tiene la razón. Pero si alguien ofende a Dios, no hay quien pueda defenderlo. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso al regaño de su padre. Además, Dios ya había decidido quitarles la vida. Sí dije 22, ¿no? Es que, bueno, el 22 en Reina Valera pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí no lo dice, ¿va? Entonces, vamos a hablar del último problema que podemos presentar en nuestro sacerdocio. No quiero hablar de las funciones tanto hoy, pero, pero quiero que veamos el problema y lo grave que es poder caer en no cumplir o no estar agradecidos con esa posición de honra que Dios nos dio como sus sacerdotes. Dice que eran gandallas, ¿no? Los hijos de Eli. Que cuando la gente se presentaba a ofrecerles la carne, le decían, no, 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 no la cocines, yo me la llevo. Yo me la voy a comer toda. No, pero es que tengo que, no, no, que no, déjame, me la voy a tener que llevar a la fuerza. ¿Ok? Ellos abusaban. Había un abuso de la posición y de la autoridad que Dios les había dado. Y además de ese abuso, había perversión en su corazón porque se acostaban con las mujeres que estaban velando en el templo. ¿Ok? Y ese es por un lado. Y yo me pregunté, ¿cómo es que los hijos de Elí llegaron a hacer eso? O sea, yo me imagino, eres de la tribu de Leví, ¿ok? Naces. Y no sé, o sea, tal vez yo puedo identificarme más con eso, porque yo cuando nací y crecí, dije, yo quiero ser pastor. Ese era de chiquito, ¿no? Yo quiero ser pastor. Yo creo que estos niños, Nadab y, ¿sí son, no? No, 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 ¿cómo se llaman? Ovni y Fines, perdón. Yo creo que ellos cuando eran pequeños también tenían ese sueño, ¿no? Yo quiero ser sacerdote. Yo quiero, pues también cumplir con el llamado de Dios para mi vida. Yo quiero poder llegar y hacer lo que mi padre estuvo haciendo y poder seguir con ese llamado. Pero hubo algo en sus vidas. Hubo algo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando nos vemos en la iglesia, que es menospreciar a Dios y pensar que las cosas están dadas ya por hecho. Ya, pues fue una gracia que Dios me dio. Es una gracia que Dios me ha dado, pues ya, no importa, yo puedo hacer lo que sea. Finalmente, el sacerdocio nunca se va a quitar de la casa de Leví, nunca se va a quitar de mi padre. Puedo abusar, puedo empezar a hacer esto, puedo empezar a hacer aquello, puedo empezar a hacer lo otro, puedo empezar a abusar de mi posición. Y cuando no hay una corrección, cuando no hay una reprensión, cuando no hay una situación en la vida de la persona que se está equivocando, entonces el corazón sigue aumentando en maldad. ¿Ok? Y quiero terminar con esa situación porque dice en el versículo 27, y ya con esa escritura terminamos, vino un varón de Dios a Elí y le dijo,
Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y los escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Versículos 35. Dice: y me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. El hecho de que estemos aquí, hermano, no nos asegura nada. No nos asegura el cielo. Tenemos que cuidar cómo andamos. Tenemos que entender la responsabilidad y el honor que es ser un sacerdote de Dios, ser un sacerdote de Jesucristo. No hablé mucho de las funciones, pero quiero que el día de hoy entendamos que es un privilegio y es un honor ser sacerdotes de Jesucristo. Que antes no éramos pueblo, que antes estábamos alejados, que antes no valíamos nada. ¿Por qué valíamos? No valíamos nada, pero Dios nos coronó con misericordia, con honra, con su favor, con su gracia. Y es un fatal error creer que así va a ser toda la vida. Que podemos desviarnos y empezar a hacer y abusar y a menospreciar. Ahí la palabra es bien importante: menospreciar a Dios. En el momento que tú y yo menospreciamos a Dios, estamos perdidos. En el momento que tú y yo pensamos, y es el mismo reproche que años después, en Malaquías, Dios les da a sus sacerdotes. Porque en Malaquías también estaban hartos de servir a Dios. Dice: es por demás servir a Dios, estamos hartos de servir. Mucho ojo con eso. Ay, ya no quiero ir a la iglesia, es mucha iglesia, es esto, y servicio, planeación, y X, y Y, y Z, y... ¿Qué onda? ¿Es mucho? ¿Es mucho lo que hacemos por Dios? Después de lo que Él hizo por nosotros, ¿es mucho? ¿No se merece eso y más? ¿No se merece toda nuestra vida? ¿No se merece toda nuestra gratitud? ¿No se merece nuestro mejor servicio? ¿No se merece un corazón puro? Dios se lo merece. Pero podemos llegar a un punto en nuestras vidas en el cual no nos queramos comprometer. Y lo entendemos, ¿no? Nos compartía la hermana que estaba hablando con su compañera de trabajo. Hay gente que ama mucho este mundo. Y aunque ha hecho muchas cosas Dios por esas personas, no se quieren comprometer con Dios. No quieren ser sacerdotes. Ah, pero eso sí, quieren la bendición sacerdotal. ¿Cuál es la bendición sacerdotal? Jehová te guarde y te bendiga. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Oh, y publicamos esto y decimos: wow, sí, no, Dios y su bendición, pero no estamos cumpliendo con sus funciones. ¿Cómo va a estar la bendición de Dios sobre nosotros si nosotros mismos no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado a hacer? Es un engaño nada más. Es un coco wash que nos hacemos. Oh, sí, yo soy sacerdote de Dios y su bendición está sobre mi vida, pero no estoy cumpliendo lo que un sacerdote debe hacer. No estoy santificando mi vida. Precisamente dice en Hebreos que nos acerquemos con un corazón limpio, en plena certidumbre de fe, delante del lugar santísimo. ¿Me voy a entender? Lo más honroso que tú y yo podamos ser es ser sacerdotes de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos representando a Jesucristo en esta tierra. Somos una extensión de lo que Jesucristo
estuvo haciendo y quiere seguir haciendo. La pregunta es, ¿estamos llenando esos zapatos? ¿Estamos cumpliendo con los requisitos? Ya no digamos las funciones, con los requisitos. Estamos viviendo en santidad. Estamos apartándonos del pecado. Cuando Asael compartió acerca de Aarón, que llevaba sobre sus hombros y sobre su corazón el nombre de su pueblo, yo creo que lo más difícil para un cristiano es presentarse delante de Dios, puro. Ese día estaba orando y dije, Señor, ¿cómo puedo presentarme delante de ti y pedirte que hagas algo cuando yo sé quién soy? Cuando yo sé lo que hay en mi corazón. Cuando yo sé que no te he honrado, cuando te he tenido que honrar. ¿Cómo puedo presentarme delante de ti? Cuando muchas veces te he menospreciado. Cuando muchas veces he ignorado tu voz. Cuando muchas veces estoy en la iglesia y me estoy quedando dormido. ¿Cómo puedo presentarme delante de ti? ¿Me doy a entender? Por eso me refiero que es a veces lo más difícil de un sacerdote. Oh, tú puedes orar por la gente y hacer todo esto, pero un día va a estar delante de Dios y te tienes que presentar delante de Él. Y no hay engaño. Y no hay fingir, no, es que yo he sido un cristianazo y yo he vivido para ti. No, Dios te conoce, Dios me conoce. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos, nada más. Señor, la verdad no he sido el sacerdote que tú esperes que yo sea. Quiero la bendición, pero no quiero vivir al estándar de un sacerdote. Ayúdanos, vamos a ponernos de pie.